Hola, buenas tardes. A nosotros nos tocó el capítulo 4 de la segunda parte y el equipo está conformado por Samantha Pamela Ruiz Aguirre y su servidora Leslie Noemí Peña Álvarez. La parte dogmática de la Constitución Federal en México. La Constitución está conformada por dos partes, conocidas como dogmática y orgánica. En la dogmática quedaron consignadas las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades sociales. La Constitución de 1917 establece de manera no limitada los derechos y libertades con los que cuenta el pueblo mexicano. También establece las límites a la acción del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional. La Constitución constituye la ley suprema que regula dos aspectos de derechos humanos y la organización del Estado. La clasificación de los derechos humanos de los gobernados en este tema se clasifican de la siguiente manera: derecho de igualdad, derecho de libertad, derecho de propiedad y derecho de seguridad jurídica. Derechos de igualdad. El derecho a la igualdad implica que todas las personas puedan tener los mismos derechos, sin importar su color de piel, sexo, preferencias religiosas, lengua, ideología, estatus social, economía, etc. En México, la igualdad entre mujeres y hombres está reconocida como un derecho humano, norma jurídica que en nuestro país encuentra su fundamento legal desde 1974 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 1 de la Carta Magna establece la garantía de igualdad, consagrando que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo deberá gozar de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Todos los individuos del país gozan igualitariamente de los derechos que otorga nuestra ley fundamental. Tenemos también como derechos de igualdad los establecidos en los artículos 2, 4, 12, 13 y 15 de la ley recientemente comentada. El artículo 2 contiene un derecho de igualdad al establecer que queda prohibida la esclavitud en nuestro Estado mexicano y que los que tengan esa calidad en otro país, por el solo hecho de ingresar al nuestro, son considerados libres. Derecho de libertad. Como se señala en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El artículo 4 de nuestra ley fundamental nos establece la garantía individual de libertad consagrada en el artículo 11 de nuestra ley fundamental. Nos proporciona a todas las personas el libre derecho de transitar, viajar, entrar o salir de nuestro país, con excepción de las restricciones que el mismo dispositivo legal establece, y en el caso de la suspensión del artículo 29 del mismo ordenamiento legal, otra especie de libertad que como derecho establece nuestra Carta Magna es el contenido en el artículo 24, que otorga la libertad de culto religioso, que las personas tengan libertad para profesar la creencia que más quieran. Derechos de propiedad. Este derecho es aquel que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho será protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Además, el derecho a la propiedad social, que se refiere a las propiedades de tierras, aguas y bosques de los núcleos de población ejidal, comunal y de los grupos indígenas. En el artículo 27 se establece de una manera clara que el derecho a la propiedad privada lo determina la nación, propietaria original de todas las tierras y aguas nacionales, que tienen el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyéndolo así la propiedad privada. Además, en el artículo 27 constitucional autoriza a las leyes locales a organizar y regular el patrimonio familiar.
para que determinen los bienes que deben constituirlo sobre la base que será inalienable y no será sujeto de embargo. Derecho de seguridad jurídica. Los derechos de seguridad jurídica imponen a las autoridades la obligación de llevar a cabo previamente un juicio contra alguna persona en el que se respete su derecho a defenderse y el procedimiento judicial establecido. Algunos ejemplos son cuando las autoridades resuelven procesos en donde están relacionados niñas y niños, estos deben de protegerse y respetar sus derechos, informarlos de forma clara y adecuada a su edad. Otro punto importante puede considerarse un instrumento normativo fundamental para la realización de los valores superiores del ordenamiento jurídico. El artículo 14 nos dice que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. De igual manera, en el artículo 16 es de especial importancia, ya que se complementa con la citada en el artículo 14 constitucional al establecer lo siguiente: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El artículo 17 de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales, que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. El artículo 18 de nuestra ley fundamental, entre otras cosas, establece solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El juicio de amparo como defensa de los derechos constitucionales. El juicio de amparo es un medio de control cuyo fin es que el órgano encargado de su estudio revise elementos de estricta constitucionalidad y califique el acto u omisión de la autoridad responsable, confirmando o revocando para la restitución de los derechos afectados, según el apego del acto de texto constitucional. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. Manuel Rejón fue el creador del juicio de amparo, contenida legalmente por primera vez en la Constitución del Estado de Yucatán. Esto fue en 1841.